algo nuevo. Bendice a todos los que estamos aquí y cuídanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, varones de Dios. Bueno, continuamos con nuestro estudio de Segunda de Corintios. Si Dios permite, hoy ya terminamos este capítulo, en el cual recordemos que Pablo primero les habló en los capítulos 10 y 11 de su defensa. Pablo les dice, es que esos falsos apóstoles dicen que yo soy el mentiroso, que yo soy el falso, pero en realidad ellos son los impostores, ellos no tienen credenciales para ser apóstol. Y Pablo expuso un montón de cosas que hacen ver que él era un enviado de Dios, que era una persona confiable. Y después empieza el capítulo 12 con una experiencia que tuvo, una experiencia celestial, una experiencia extracorpórea. De alguna manera Pablo llega al cielo y Dios le da fuerzas para continuar con su ministerio, pero dice Pablo, yo no me voy a confiar en eso, ni me voy a jactar de eso, voy a confiar en mi debilidad, porque entonces es cuando Dios me abruma con su gracia y Dios me utiliza mejor como un apóstol. Entonces, Pablo estaba preocupado por esta iglesia porque, aunque era una iglesia que él llama llena de dones, que no le faltaba nada, él estaba preocupado por esta iglesia. ¿Por qué? Porque había falsos maestros que eran orgullosos, egoístas, eran engañosos, blasfemos y eran destructivos. Mientras que Pablo tiene en claro que un pastor verdadero es alguien fiel que está con la disposición de sacrificarse. Es una persona honrada en quien pueden confiar. Sabe a quién está sirviendo, es decir, es reverente, delante de su Dios trabaja y aparte se la vive para edificar a la iglesia. Entonces, vean lo que le escribió Pablo a la iglesia de Éfeso. Éfeso, en capítulo 4, en Efesios, dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, a los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Es decir, este tipo de personas son regalos que Dios da a la iglesia. Versículo 12 dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que se lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Si alguien pudiera decirles a ustedes, ¿cuál es la finalidad de que haya un pastor en la iglesia? Aquí tendría la respuesta. Es decir, si ustedes van a ser interrogados, oye, ¿para qué sirve un pastor? ¿Cuál es la responsabilidad principal de un pastor? ¿Para qué debe estar listo mi pastor? Aquí está la respuesta. Dice, preparan al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra de Dios y que edifique a la iglesia con el fin de que sea la iglesia más parecida a Cristo. Dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. El objetivo del pastor, muchas personas podrían decir, es que es predicar, es que es llevar los cantos, es que es leer la Biblia, como uno pues está acostumbrado a ver, ¿no? Que el pastor dirige, el pastor lleva a la iglesia y esa es la responsabilidad, uno podría decir, del pastor. Pero la iglesia, pues ya saben que tiene muchas cosas mal en su percepción y a veces piensan que el pastor es el mil usos. Oiga, hermano pastor, se me descompuso mi carro. Oiga, hermano pastor, mi tubería no funciona. Hermano pastor, mi casa se inundó. Hermano pastor, se me fundió el foco. ¿Puede usted venir? Porque piensan que el pastor está para todos en la iglesia como el mil usos. Pastor, tengo humedad en mi casa, no me viene usted a pintar. Pastor, mi perro orinó el árbol, ¿lo puede usted venir a limpiar? Y entonces toda la iglesia tiene un concepto diferente del pastor. Incluso encontré esta imagen que está así medio marihuana de alguien que hizo, no sé si puede decirse un meme de lo que es la iglesia y el pastor. El pastor pues, es representado como este amigo que está apoyándose sobre la pared, la gente arriba del camión diciendo, de este modo la iglesia no avanza, pensando que el pastor empujándola no va a llegar a nada. Otro le está echando fuerzas, pastor, nada más hay porras. Otro no sé qué dice ahí, pastor se está retrasando, no entiendo bien qué es lo que dice acá, pero hasta sacan una como reflexión, ¿no? Mientras su pastor hace esfuerzos en algunos casos casi sobrehumanos, ¿usted dónde está? ¿Dentro del bus de las críticas? ¿Tomó la decisión de bajarse y ayudar a su pastor a empujar en los momentos más difíciles? ¿Piensan que el pastor debe estar siempre tratando de empujar a la iglesia? Hermanos, progresen, que sus negocios crezcan, que sus casas florezcan, que su vida esté mejor, pero la responsabilidad del pastor es que la iglesia sea edificada, que se parezca más a Cristo. El pastor debe estar preocupado por eso. Y entonces Pablo tiene eso en su mente. Pablo no se considera el mil usos, Pablo no se considera el pintor de la iglesia, ni el chalán de los hermanos, ni pastores, me quedé sin velas, ¿puede usted venir y traerme unas abejas, sacarle la cera y hacerme velas nuevas? Pablo sabía que su obligación como pastor era tener una iglesia santa. Y repito, esta es la idea con la cual va a cerrar la carta de Segunda de Corintios. Tal vez nos ha parecido extremadamente larga, pero para un pastor
Esto debe ser una meta. El pastor debe decir, yo quiero que mi iglesia sea santa, que mi iglesia se parezca a Cristo, que mi iglesia sea edificada, y voy a empezar a hacerlo a través de algunas cosas. Entonces, en el final del capítulo 12 y todo el capítulo 13, Pablo cierra con los objetivos que tiene claros, que son santificar, edificar a su iglesia, y lo va a hacer a través de diferentes métodos. Los primeros dos son a través del arrepentimiento y de la disciplina. Son los que vamos a ver, hoy vamos a ver el arrepentimiento. Entonces, vamos ahí a los versículos 20 y 21 del capítulo 12, dice Pablo, pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre, y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia, conducta desordenada. Versículo 21. Así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo Dios me humille ante ustedes, y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, ni de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. En estos dos versículos, Pablo está buscando el arrepentimiento. Pablo está queriendo que la iglesia se arrepienta de sus pecados. Entonces, noten lo que está diciendo Pablo, que repite en el versículo 21. Pablo les está diciendo, tengo miedo, tengo fobia. Esa es la palabra que utiliza aquí, de donde nosotros sacamos la palabra fobia en castellano. Pablo les está diciendo, estoy aterrado de que cuando vaya a ustedes nuevamente, recordemos que Pablo está en algún lugar en Asia Menor, quizá Troas o Éfeso, no sabemos bien, pero probablemente en Troas. Entonces, Pablo está ahí, Corinto está en el otro lado del mar Egeo, según yo recuerdo, en la península ahí de donde está Acaya. Y entonces, Pablo les escribe, cuando yo vaya con ustedes por tercera vez, quizá me voy a encontrar una iglesia no arrepentida. Y Pablo les dice, no me gustará lo que encuentre. Aunque Pablo ya sabía que algunos habían arrepentido, como lo mencioné en los capítulos 7, 8, por ejemplo, cuando les habla de la ofrenda. Les dice, yo ya sé que algunos se arrepintieron con el mensaje de Tito. Pero también sé que hay falsos maestros que quizá le están enseñando a la iglesia a seguir pecando. Y le están enseñando falsedades y esa iglesia lo cree. Entonces Pablo les dice, a mí me da miedo llegar y encontrarlos y que esa reacción no les guste a ustedes. Me da miedo de verdad encontrarme a la iglesia como temo que encontraré peleas, es decir, un grupito que no se lleva con otro grupito, que habla mal de otro grupo, que se llevan mal, que están teniendo celos, enojos, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Noten que eso habla de los problemas que podemos tener entre un miembro o entre un grupo de personas con otros. Y tendríamos entonces nosotros que analizarnos. Pablo quería que la iglesia se arrepintiera. ¿Qué significa eso? Ahorita vamos a hablar del arrepentimiento porque también está muy tergiversado. Ya saben que si hay gente que tergiversa la Biblia, ¿quiénes son? Los cristianos. Entonces Pablo les dice, yo temo que todavía dentro de la iglesia, dentro de Corinto, encontraré gente que le cae gordo, un hermano o una hermana, que le tiene celos, que tiene envidias, que se enoja, que está pensando nada más en sí mismo o en sí misma, que está hablando mal de los demás, que está diciendo chismes, gente que es arrogante y que tiene su conducta desordenada. Tendríamos que preguntarnos, ¿creen que en Dios es amor? ¿Creen que en nuestra iglesia todavía haya de estas cosas? Un montón, y tal vez hasta somos parte de eso. Y tal vez no solamente sabemos que somos parte, todavía le echamos más leña o gasolina ahí al fuego. Queremos que arda y decir, ese maldito hermano me cae regordo, voy a hacer todo lo posible por destruirlo. Y si me ponen a trabajar con ese tonto, ese cristiano y sonso, no voy a trabajar, es más, voy a hablar mal de él o de ella, voy a pelearme, voy a decir sandeces porque así me gusta, mi carne arde contra mi hermano o contra mi hermana. Y cuando Pablo estaba diciendo eso, tal vez decía, híjole, cuando yo encuentre eso, como lo vamos a ver en el capítulo 13, Pablo no iba a reaccionar, ay hermanos, por favor, pórtense bien, reconcíliense. Pablo dice, yo voy a llegar con carácter fuerte, nada de esas tonterías con las que pintamos a los cristianos débiles, todos amables, por favor hermanos, te ruego, nada. Pablo iba a llegar fuerte a regañarlos, como ya había hablado en el capítulo 10 y capítulo 11, contra los falsos maestros. Repite Pablo, ya la tercera vez que les está diciendo, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, por tercera vez, dice, Dios me humille ante ustedes. Recuerden que a Pablo no le preocupaba el ser humilde, porque cuando Pablo habla de la experiencia personal que tuvo en el cielo, ahí en el capítulo 12, al principio, en los primeros 5 versículos, Pablo dice, Dios me ha humillado, Dios me ha dicho que su gracia es suficiente para mí. Pero una cosa es ser humillado por Dios, por su mano, como Él lo considera, y otra cosa es darme cuenta que la iglesia en que yo he trabajado no ha buscado a Dios, no se ha arrepentido, no ha dejado sus pecados, sigue con problemas entre ellos,
Y entonces los falsos maestros van a tener razón para decir, miren a su pastor, no ha logrado que la iglesia deje esos pecados. Y entonces Pablo iba a sentir una gran vergüenza. Por eso Pablo dice, me temo que Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido. Pablo dice, voy a sentirme completamente triste, mi corazón va a estar apachurrado, porque varios de ustedes que dice, no han abandonado sus viejos pecados. Las cosas que ustedes hacían previamente, antes de ser cristianos, que siguen ustedes haciendo lo mismo, y incluso hasta lo hacen peor, porque ahora ya lo saben así a conciencia, y lo hacen con ganas, y lo hacen con colmillo, y lo hacen para lastimar a su hermano o a su hermana. Y Pablo dice, Dios me va a humillar a través de eso. Me temo, tengo fobia de que Dios me vaya a humillar de esta manera porque ustedes no han abandonado sus viejos pecados. Y ahora Pablo habla de las cuestiones internas, no las cuestiones entre un miembro y otro de la iglesia. Dice, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Creo que todos podemos entender eso. Y recordemos un poquito de la cultura de Corinto. Sabemos que en Corinto pues había prostitutas que vivían de eso. Entonces llegaban marineros o gente del pueblo, se acostaba con las prostitutas y ese dinero que ganaban pues lo donaban a sus dioses, a sus ídolos. Y Pablo les dice, yo tengo miedo de encontrarme una iglesia que no se ha arrepentido, que no ha abandonado sus viejos pecados, que sigue dándole y duro a sus pleitos, a sus celos, a sus envidias, a sus calumnias, a sus chismes, a sus borracheras, a sus pecados sexuales. Tengo miedo de que eso pase en la iglesia. Y la pregunta entonces sería, ¿creen que en nuestra iglesia pase eso? Uy, claro que sí. Y repito, hay gente que incluso sabe que es pecado, pero todavía se esfuerza. En vez de arrepentirse, se esfuerza pues voy a dar más fuerte a mi pecado. Me voy a pelear más fuerte con este hermano o esta hermana. Y como ya saben, ya les he dicho muchas veces, salen los gaznápiros cristianos por ahí, escriben sus tonterías y hay gente que ve sus libros. Este es tomado de esta referencia, obviamente lo vi en el comentario de MacArthur. Dice ahí, el arrepentimiento es un cambio de mente, no un cambio en la vida personal. Y yo les preguntaría a ustedes como iglesia, como grupo, ¿qué piensan de esta frase que escribió un hermano cristiano, que publicó en un libro? ¿Tiene o no tiene razón? El arrepentimiento es un cambio de mente, no un cambio en la vida personal. A veces nos dicen, ¿el arrepentimiento qué es? De manera fácil, para ponérselo a los niños, es un cambio de 180 grados. Ya hasta lo dice el niño que no sabe ni cambiarse los pañales, no sabe ir al baño. Y es un cambio en 180 grados. Estás yendo al pecado y te regresas hacia Dios. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento, según esta frase, es un cambio de mente. Deja de pensar igual, piensa diferente, pero no un cambio en la vida personal. Es una sandez, una tontería esto. El que escribió esto deberíamos agarrar el libro, pegarle en la cabeza y meterlo a la cárcel para que deje de decir sus tonterías. Esta persona ignora lo que dicen las escrituras, porque las escrituras dicen, cuando alguien se arrepiente, cambia su vida. No solamente Dios te dice, cambia de mente, cambia de pensamiento, por favor piensa diferente. Esa es una sandez brutal. Miren, la Biblia, cuando habla del arrepentimiento, lo habla como, ok, vives de una manera, ahora vas a vivir de otra. Por ejemplo, en Isaías 55:7 dice que los malvados cambien sus caminos y se alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga perdón y misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. El arrepentimiento, entonces, sí involucra un cambio de pensamiento, pero también involucra un cambio en tu vida. El arrepentimiento en las Escrituras va de la mano con dejar el pecado, va de la mano con cambiar tu forma de ser. Y entonces Pablo lo que quería es que la iglesia se arrepintiera. En Lucas, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Jesús dice, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Entonces, surge la pregunta, y con eso yo quiero terminar el día de hoy. ¿Han escuchado de la salvación? Hay quienes te dicen, hasta te dan folletos y te dicen, para ser salvo necesitas algo. Y hay quienes te dicen, primero arrepentirte de tus pecados, creer en Jesús como tu Salvador, hacer esa oración que no aparece aquí en la Biblia, que tienes que orar, Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi Salvador personal. Eso fue un cristiano que no sé de dónde sacó esa idea y todos nos tragamos esa bendita idea. Haz la oración, como decía mi tío hoy en la mañana, del pecador y ya vas a ser salvo. Pero entonces yo he visto folletos, yo he visto cristianos, he escuchado mensajes que dicen, tienes que arrepentirte para ser salvo. La pregunta que yo les hago a ustedes, cristianos, a los que están viendo este mensaje, sería, ¿el arrepentimiento es necesario para ser salvo, sí o no? Miren, les puse esta imagen como que en la línea del tiempo, ¿no? En esta línea del tiempo, les pongo acá el inicio,
vamos a ponerlo acá, un puntero láser. Aquí al inicio, cuando te das cuenta que necesitas un Salvador y el resto es tu vida como cristiano. Entonces, va a haber unos cristianos que te van a decir, tienes que arrepentirte antes para poder alcanzar la salvación. Algunos otros cristianos te van a decir, eres salvo y después te arrepientes. Algunos otros cristianos te podrían decir, te arrepientes y en ese momento eres salvo. Yo les preguntaría, ¿cuál de estos abordajes es el correcto? O ninguno de estos, porque estos son los que yo puse según lo que yo he leído. Acuérdense, gente tonta para leer la Biblia, ¿quién es? Los cristianos. Vemos un libro, ya, es la verdad. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia habla, chequen esto, para ser salvo, la Biblia te dice que creas en Jesús como tu Salvador. Yo les pregunto a ustedes, no les voy a dar la respuesta ahorita. Yo les pregunto, una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha creído en Jesús, ¿tiene la capacidad de arrepentirse antes de ser salvo? ¿Cómo puedes tú, siendo carnal, derrotar al pecado en tu vida? ¿Cómo puedes tú, sin ser cristiano, sin tener la obra del Espíritu Santo en tu vida, darle la espalda a tu pecado, girar a 180 grados y arrepentirte y ser salvo? ¿Cómo puedes? Para mí creo que es imposible. Charles Ryrie mencionaba eso en su libro magnífico. Ese sí es un libro brutal. Charles Ryrie decía, no es posible que un humano se arrepienta para ser salvo. Es decir, esos folletos que te dicen, tienes que arrepentirte de tus pecados para ser salvo. Yo he escuchado a un pastor, me dijo, si no te arrepientes, entonces ¿de qué Dios te va a salvar? Y dices, órale, es medio interesante eso. La Biblia te dice, tú tienes que creer en Jesús como tu Salvador. Empieza la obra del Espíritu Santo y entonces puedes arrepentirte de tus pecados. Entonces, uno podría decir, en el mismo momento que te arrepientes, que le das la vuelta a tu pecado, ¿ya te vuelves salvo? O sea, ¿sería esta la opción correcta? Yo creo que no. ¿Sería esta la opción correcta? ¿Que primero te arrepientes y luego te conviertes en salvo? Yo creo que no. Ahora, esto está medio confuso también, porque podríamos decir entonces, el salvo ya tiene la capacidad de la obra del Espíritu Santo en su vida y tiene la capacidad de arrepentirse. Podríamos decirle sí. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, cristianos, ¿eso es lo que vemos en la Biblia? ¿Que alguien cree en Jesús como su Salvador y ya no peca más? ¿Que alguien ya se arrepintió totalmente de sus pecados? ¿Que alguien ya abandonó sus pecados? Miren lo que dice Juan 1:9, que no sabemos de memoria. Dice, el arrepentimiento, al igual que la fe, no es una conversión de una sola vez. Es decir, eso que le enseñamos al niño, de da la vuelta al pecado, eso es una idea romántica. Es una idea en un mundo ideal. Ay, sí, dejo mi pecado, al cual estuve sujeto, esclavizado toda mi vida, y de repente lo dejo. Era yo una chismolera, era yo una argüendera, mi lengua era de víbora y destrozaba a mis hermanos y mis hermanas, bueno, a mis vecinos. Y ahora, como soy cristiana, ya no voy a destrozar a mis hermanos y mis hermanas porque ya soy cristiana. Díganme, ¿eso pasa en la iglesia? ¿Estamos libres de víboras, libres de chismes, libres de celos, libres de pecado? Claro que no. Por eso Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir? Que Dios sabe que vas a pecar, que Dios sabe que todavía vas a regresar a ser esa víbora, esa sanguijuela, esa hiena del infierno que habla mal de los demás, que se pelea de los demás, que se burla de los demás, que mete discordia en la iglesia, pero que hay perdón para ese pecado. Es decir, el arrepentimiento suena muy romántico, muy bonito, muy ideal. Que, ay, sí, ya soy cristiano, dejo de pecar. Dígame a quién conocen así. A un pastor, a un líder, a la esposa de un pastor, a un líder de jóvenes. ¿A quién conocen que ya se haya arrepentido de sus pecados? Eso no pasa. Nosotros como cristianos debemos buscar, anhelar el estar ya dándole la espalda a nuestro pecado. Pero eso no ocurre. De vez en cuando regresamos a nuestra misma naturaleza, de llenas del infierno, de querer comernos a nuestro hermano y a nuestra hermana. Y Pablo es lo que les dice en este pasaje. Les dice, me temo que eso es lo que voy a encontrar, que no se hayan ustedes arrepentido. Y que sí, Pablo sabe que aunque están yendo en una dirección, a veces se van a regresar a la otra dirección, pero va a haber quien pida perdón de sus pecados. Va a haber quien diga, Señor, la regué, otra vez hablé mal de mi hermano, de mi hermana, otra vez me peleé con él, otra vez metí cizaña, otra vez hablé chismes, otra vez la regué, otra vez estuve con calumnias, otra vez dejé a mi hermano servir y yo no hice nada. Lo que Dios quiere es que en el proceso de nuestra salvación anhelemos cada vez más y más ser perfectos.
y en eso le demos la espalda a nuestro pecado. Y habrá veces en que regresemos a como estábamos previamente, porque eso es lo que nos enseña este pasaje, y pidamos perdón. Entonces, el arrepentimiento, al igual que la fe, no es una conversión de una sola vez, sino una característica de vivir el cristianismo. Entonces, yo les digo, la imagen que más se asemejaría, yo pienso que es esto. Igual y me pueden corregir y decir, Mario, estás medio marihuano, te equivocaste. Pero a lo que yo veo es, en algún momento crees en Jesús como tu Salvador, buscas arrepentirte de tus pecados y sí, dejas quizá algún pecado por ahí. De vez en cuando vas a regresar a ese pecado, pero el objetivo es que te estés buscando arrepentir, que le estés buscando dar la espalda a ese bendito pecado que te está atando, a ese bendito chisme, calumnia, celo, egoísmo que te está atando, así como lo veíamos en la iglesia de Corinto. Pablo les está diciendo, yo temo que haya todo esto, egoísmo, celos, peleas, enojos, calumnias, chismes, arrogancia, conducta desordenada. Yo sé que eso está en la iglesia, pero el objetivo de la iglesia es que yo quiero que sea una iglesia santa. Quiero una iglesia que se esté buscando arrepentir. Noten el capítulo 51, versículo 17 de Salmos. Este capítulo es fenomenal porque David estaba arrepentido de su pecado y les dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. David era un hombre de Dios, pero de vez en cuando se equivocaba. Y ahí se equivocó brutalmente. Tú te vas a equivocar brutalmente. Vas a pecar dentro de la iglesia. Vas a pecar contra tu hermano o contra tu hermana. Pero lo que Pablo quería que la iglesia entendiera era, ok, lo hiciste una vez, lo hiciste en el pasado, ya no lo sigas haciendo. Quiero encontrarme una iglesia arrepentida, una iglesia que sepa que de vez en cuando va a caer, pero que no siga. No, pues es que esta hermana me hizo, y entonces ahora yo la voy a destruir. Y si ella fue una leona conmigo, ahora yo voy a hacer un dientes de sable con esta hermana, con este hermano. Si me buscan, me encuentran. ¿Qué? ¿Habrá de ese espíritu en la iglesia? Claro que sí. Ya nada más termino con otra pregunta sobre la salvación. Hay un hermano, obviamente John MacArthur, que en algún momento estuvo diciendo que era necesario hacer Señor de nuestras vidas a Jesús para ser salvos. ¿Se puede o no se puede? ¿Es necesario o no es necesario? Él dice que parte integral de la salvación es el señorío de Jesús. ¿Se puede o no se puede? Pues obviamente no. ¿Cómo puedes hacer el Señor de tu vida a Jesús? Es decir, el Señor de mi vida sería que siempre lo obedezco, que siempre vivo para Él, que todo lo que hago es para Él. ¿Se puede o no se puede? Cuando eres un cristiano, cuando eres un bebé en la fe, pues claro que no. Es obvio que no se puede, porque en tu andar cristiano buscas parecerte más a Jesús, aunque algunos cristianos buscan todo lo contrario. No, ahora me va a encontrar, me buscó, me va a hallar. Es más, me voy a parecer más a Satanás que a mi Señor Jesucristo. ¿Será lo que pasa a veces en esta iglesia? ¿Será lo que encontramos en muchas iglesias? Sí, y a Pablo eso le preocupaba, pero Pablo quería que la iglesia fuera santa. Entonces Pablo les dice, mis hermanos, mis hermanas, yo temo que cuando vaya a visitarlos me encuentre eso. Por lo tanto, analicen, se les va a decir más adelante en esto, consideren si ustedes están haciendo lo correcto o no. Ponte a pensar si mis acciones o incluso mi desidia de ayudar está haciendo que un hermano o una hermana se lastime. ¿Estoy afectando mi relación por lo que hago o por lo que no hago? Y Pablo le dice, si ya se dieron cuenta, voltéense, como dice el niñito, denle la espalda al pecado y busquen la perfección. Que sí, de vez en cuando van a regresar a ese pecado, pidan perdón, pero no estén empecinados en ese pecado y pecado y pecado, porque eso no habla de una iglesia santificada. Ahora, quienes se arrepienten, alcanzan el perdón de Dios, como lo vemos en 1 de Juan 1:9. Pero quienes no, ¿qué les va a decir Pablo? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Capítulo 13, versículos 1, 2 y en adelante. ¿Sale? Terminamos en oración. Por favor, ¿nos despides en oración, muchachón? Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por lo que nos has te agradecemos porque pues, nos has salvado ya desde hace muchos años. También te agradezco por darle a nuestro pastor las palabras para enseñarnos esta lección. Es cierto que muchas veces hay pastores que sí pueden ser mil usos, pero tampoco así. Bueno, pues también te agradezco también por la oportunidad de que aunque nosotros pequemos,
una y otra vez tú nos puedes perdonar. Bueno,